Primeros secretos y el origen de la Venecia hidráulica. Venecia, la ciudad que flota entre canales serpenteantes, palacios de mármol que reflejan el sol y puentes que parecen suspendidos en el tiempo. Para el visitante desprevenido, todo parece un capricho estético, un sueño hecho ciudad. Pero bajo la superficie, bajo el agua que abraza cada piedra de cada palacio, late un ingenio silencioso que durante siglos ha mantenido a Venecia erguida contra la amenaza más constante de su historia, el agua misma. En el siglo V, cuando los habitantes del Lido y del Rialto buscaban refugio de las invasiones bárbaras, comenzaron a alzarse las primeras estructuras sobre los islotes fangosos de la laguna. Se trataba de construcciones humildes, pero ya entonces los venecianos habían comprendido algo que parecía imposible para su tiempo. Podían domesticar el agua y a la vez convivir con ella. Clavaban pilotes de madera de alerce y de roble, resistentes a la putrefacción y a la presión constante del agua salada, formando un entramado que sería la base de la ciudad por los siguientes 1000 años. Durante los siglos siguientes, mientras Europa se debatía entre guerras, plagas y el feudalismo, Venecia consolidaba su ingenio hidráulico. El siglo XII fue un periodo de expansión comercial sin precedentes. Los canales principales, que hoy recorren el corazón de la ciudad, fueron profundizados y alineados con precisión, creando una red que no solo facilitaba el comercio de seda, especias y cristal de Murano, sino que también regulaba el flujo del agua. Se convirtió en un laboratorio viviente de ingeniería. Cada puente, cada palacio, cada muelle debía coexistir con el movimiento de la laguna. Un equilibrio delicado entre arquitectura y naturaleza. El Palacio Ducal, cuya construcción comenzó en el siglo IX y se transformó entre los siglos XII y XIV, no es solo un símbolo de poder político. Sus cimientos esconden un sistema de pilotes que se hunden hasta la arena subacuática, distribuyendo el peso del mármol, evitando que el palacio se hunda. Cada salón, cada arco, cada galería fue planeada no solo por razones estéticas, sino por la necesidad de mantener el equilibrio estructural. Los ingenieros venecianos del Renacimiento entendían que incluso el más pequeño error podía condenar siglos de gloria. El siglo XV marcó un momento crucial. Venecia era ya una república poderosa, con influencia que se extendía desde Constantinopla hasta el Mediterráneo occidental. En este periodo, el arquitecto Jacopo Sansovino introdujo innovaciones que cambiarían para siempre la relación entre el mármol y el agua. Sus diseños no solo eran bellos, eran funcionales. Los palacios y fuentes incorporaban canales internos, depósitos de agua y sistemas de filtración, que permitían conservar estructuras enteras frente a la humedad constante. Incluso el Palacio Contarini del Bóbolo, famoso por su escalera helicoidal, escondía mecanismos que drenaban el agua subterránea, evitando que los cimientos cedieran ante el peso del edificio. Pero la ingeniería hidráulica no se limitaba a la nobleza. Los mercaderes y gremios también desarrollaron técnicas sorprendentes. En el barrio de Canaregio, por ejemplo, se levantaron almacenes sobre pilotes dobles que creaban cámaras de aire bajo el suelo. Estas cámaras funcionaban como amortiguadores naturales durante las crecidas, evitando que mercancías valiosas y documentos comerciales se arruinaran cuando la marea subía. En una ciudad donde cada metro cuadrado estaba en disputa, aprender a convivir con el agua era no solo una cuestión de supervivencia, sino de prosperidad. En 1518, durante la construcción del Gran Canal, los ingenieros venecianos llevaron la técnica a un nivel casi imposible de imaginar. No solo dragaron el fondo para permitir el paso de galeras y barcos mercantes, sino que idearon un sistema de esclusas rudimentarias, que regulaban el flujo de agua, reduciendo la erosión y estabilizando los cimientos de los palacios adyacentes. Era como si cada edificio respirara con la ciudad, en un diálogo constante entre piedra y líquido, entre humanidad y naturaleza. Sin embargo, estos avances no estuvieron exentos de conflictos. Cada siglo traía su amenaza: plagas, incendios, invasiones y sobre todo inundaciones. El famoso Acqua Alta, que los venecianos comenzaron a registrar sistemáticamente desde 1579, no era solo un fenómeno natural, era un recordatorio constante de que su ciudad era un equilibrio frágil. Los registros muestran que incluso palacios tan imponentes como Cadoro y Carrezzonico sufrieron daños recurrentes. Cada reparación implicaba innovación. Cada restauración era un acto de ingeniería y arte simultáneo. En paralelo, el arte de la carpintería hidráulica evolucionó con la misma urgencia. Los carpinteros diseñaban pilotes que podían expandirse ligeramente con la humedad, distribuyendo mejor el peso, y creaban estructuras internas que evitaban que los suelos se deformaran. El mármol,
frío y pesado, debía colocarse con exactitud milimétrica para no comprometer la estabilidad del conjunto. Era un ballet silencioso, invisible para los turistas, pero fundamental para que la ciudad siguiera flotando. El siglo XVII trajo consigo nuevas amenazas: guerras europeas, declive económico y la presión creciente del mar Adriático. Fue entonces cuando los venecianos comenzaron a experimentar con técnicas más avanzadas de drenaje y bombeo, muchas veces inspiradas en los molinos de agua que veían en Holanda y Alemania. Se instalaron bombas de tornillo y sistemas de compuertas en los canales secundarios, permitiendo controlar la altura del agua de manera casi quirúrgica. Cada innovación era un paso más hacia un objetivo que parecía imposible: mantener los palacios de mármol intactos sobre un lecho de arena y barro, soportando siglos de inundaciones, tormentas y hundimientos lentos pero inexorables. Y sin embargo, pese a todo este ingenio, la ciudad siempre estaba al borde del desastre. Cada marea alta era un recordatorio de que la ingeniería, por brillante que fuera, solo podía ganar tiempo. Solo tiempo. Y Venecia parecía tener un secreto más grande aún que sus canales y pilotes: transformaciones, crisis y nuevos desafíos. El siglo XVIII trajo para Venecia un aire de decadencia elegante. Su economía comenzaba a estancarse frente a otras potencias, pero la ingeniería hidráulica veneciana no se detenía. Mientras palacios se llenaban de óperas, ingenieros trabajaban en silencio para prolongar la vida. Los palacios del siglo XVIII eran obras maestras de ingeniería. Combinaban pilotes de madera con refuerzos de piedra y mármol y drenajes interiores. Se perfeccionaron los fondamenti a camera, estructuras de pilotes con compartimentos huecos. Absorbían cambios de marea y barro, actuando como amortiguadores naturales. A mediados del siglo XVIII, la presión del Adriático trajo nuevas amenazas. Inundaciones más frecuentes y violentas alcanzaban más de 1 metro. Se introdujeron soluciones sofisticadas, inspiradas en Países Bajos. Ruedas hidráulicas y bombas manuales retiraban agua, manteniendo secos sótanos y almacenes. La ingeniería hidráulica veneciana alcanzó su apogeo en el siglo XIX. Venecia ya no era independiente, sino parte del reino lombardo-véneto. Ingenieros locales innovaron, adaptando sistemas a nuevas tecnologías. Bombas de vapor y compuertas resistentes soportaban mareas extremas. La ciudad dependía de su ingenio. Se construyeron los primeros diques de protección, rudimentarios pero esenciales. Controlaban el flujo de la laguna y prevenían la erosión de los palacios. Arquitectos estudiaron la combinación de mármol y hierro, estructuras híbridas que soportaban mejor el peso y resistían la humedad constante. A finales del siglo XIX, la industrialización trajo nuevos desafíos. Barcos de vapor causaban turbulencias más intensas que antes. Ingenieros adaptaron sistemas de drenaje y pilotes. Reforzaron cimientos de palacios como Capezzaro y Ca' d'Oro, manteniendo su elegancia. El siglo XX inició con la Primera Guerra Mundial, que trajo un descenso del comercio y cierto abandono de los palacios. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ingeniería veneciana enfrentó su prueba más dramática. Bombardeos comprometieron la estabilidad de estructuras. El mármol y los pilotes antiguos resistieron milagrosamente, un testimonio silencioso de siglos de conocimiento acumulado. Después de la guerra, Venecia enfrentó otro enemigo invisible: el turismo masivo y la presión ambiental de la industrialización. El agua contaminada, embarcaciones grandes y crecidas frecuentes ponían en riesgo la estabilidad de los palacios flotantes. Surgieron estudios sobre barreras móviles y monitoreo subacuático, anticipando el proyecto MOSE del siglo XXI. Pero aún en medio de estos desafíos, la ciudad conservaba secretos. Sistemas hidráulicos antiguos, enterrados, funcionaban silenciosamente. Nadie sabe cuántos de estos mecanismos sobreviven, ni cuán avanzados eran. Algunos hablan de cámaras subterráneas que transportaban agua dulce. Mientras turistas cruzaban el Gran Canal, la ciudad respiraba un secreto profundo. La Venecia que vemos es solo la punta del iceberg. Hay indicios de que no todo ha sido revelado. Cámaras subterráneas y pilotes antiguos tienen conexiones que nadie ha descifrado. Mapas antiguos sugieren que palacios podrían estar interconectados por túneles hidráulicos secretos. Un misterio que ha sobrevivido siglos. Y es aquí donde la historia toma un giro inquietante. Investigadores inspeccionan cimientos en dorso duro. Han encontrado estructuras que no corresponden a ningún registro histórico. Pilotes y cámaras de mármol, manipuladas recientemente. ¿Quién podría haber hecho esto en pleno siglo XXI? ¿Y con qué propósito? El misterio está apenas comenzando.
El siglo XXI trajo consigo tanto avances tecnológicos como nuevas amenazas. Las crecidas extraordinarias, fenómenos que los venecianos llaman acqua alta, se volvieron más frecuentes y devastadoras, intensificadas por el cambio climático y la elevación del nivel del mar. Las mareas que antes eran manejables con sistemas de esclusas y cámaras subterráneas empezaron a desafiar incluso las infraestructuras más ingeniosas de la ciudad. Es en este contexto que los investigadores modernos, combinando arqueología, ingeniería y tecnología de sensores subacuáticos, comenzaron a descubrir lo que durante siglos había permanecido oculto bajo los palacios de mármol. En el Sestiere de Canaregio y en los alrededores de Cadoro se hallaron estructuras que combinaban pilotes antiguos con cámaras de mármol reforzadas, túneles subterráneos y conductos hidráulicos que parecen capaces de redistribuir el agua de manera estratégica. Algunos historiadores y arqueólogos sugieren que estas redes eran una especie de sistema circulatorio de la ciudad, diseñado para protegerla de inundaciones extremas y mantener el equilibrio de sus cimientos. Pero lo más sorprendente es que ciertas cámaras muestran signos de actividad reciente. Herramientas modernas, marcas de manipulación y sensores detectados en exploraciones subacuáticas apuntan a que alguien, sin que se sepa quién, ha vuelto a activar estos antiguos mecanismos. La pregunta que inquieta a ingenieros y científicos es clara. ¿Alguien está usando los secretos de la Venecia hidráulica para fines que no comprendemos completamente? Y si es así, ¿con qué propósito? Mientras tanto, la ciudad sigue su vida cotidiana. Los turistas pasean por la Piazza San Marco, las góndolas navegan por los canales y el reflejo de los palacios de mármol sigue hipnotizando a todos. Pero bajo los pies, bajo los cimientos que han resistido milenios, fluye un sistema que combina arte, ingeniería y misterio. Un testimonio silencioso de que Venecia siempre ha sido más que lo que parece. Algunos expertos incluso especulan con la existencia de un código hidráulico, una serie de señales y estructuras ocultas que los ingenieros venecianos del pasado dejaron como legado para proteger la ciudad frente a cualquier amenaza. Si esto fuera cierto, Venecia sería no solo un museo viviente, sino también un rompecabezas tecnológico, un secreto que desafía la comprensión incluso en la era digital. Y aquí, justo cuando creemos que entendemos la ciudad, surge el giro final. Durante una exploración reciente en la zona de Dorsoduro, se descubrió un compartimento sellado bajo un palacio aparentemente ordinario. La cámara contenía mecanismos intactos, con sistemas de palancas y válvulas que aún funcionaban, conectados a un canal subterráneo cuya extensión total es desconocida. Las primeras pruebas indican que podría redirigir grandes volúmenes de agua de manera controlada, como si alguien hubiera planeado una defensa hidráulica secreta capaz de proteger o aislar sectores enteros de la ciudad. El descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. ¿Fue una medida preventiva de los antiguos ingenieros? ¿O es parte de un misterio aún mayor que, de ser comprendido, cambiaría para siempre la manera en que vemos Venecia? Mientras los expertos estudian la cámara, la ciudad continúa respirando con sus secretos intactos, recordándonos que incluso los palacios más espléndidos esconden historias que no terminan en los libros de historia. Venecia, la ciudad que flota entre agua y mármol, nos enseña que la ingeniería, la paciencia y la creatividad pueden desafiar el tiempo. Pero también nos recuerda que los secretos más profundos siempre esperan ser descubiertos, y que algunas respuestas solo se revelan cuando estamos dispuestos a mirar bajo la superficie. Gracias por acompañarnos en este viaje por los ingeniosos secretos de la Venecia hidráulica. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre cuál fue el dato que más te sorprendió, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Cada clic ayuda a mantener vivos estos relatos de historia y misterio. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro rincón del mundo lleno de ingenio y secretos que desafían el tiempo. Hasta pronto.